Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es ¿Cómo cambió la logística la historia mundial? Hoy en día, la logística se ha convertido en la parte más indispensable de nuestra vida diaria. Es inimaginable cómo se mantendrá la vida moderna si la logística se interrumpe por completo. Por eso, mucha gente cree que el concepto de logística ha surgido en los últimos años y es un símbolo único de la vida moderna. De hecho, en cualquier momento las personas deben intercambiar bienes para sobrevivir y no existe una vida completamente autosuficiente. Desde esta perspectiva, la logística tiene una larga historia. La gente siempre ha estado más inclinada a realizar investigaciones en profundidad sobre productos básicos específicos, como el café y el té, pero los productos básicos solo pueden ejercer su valor a través de operaciones logísticas. Solo a través de la logística comercial se pueden establecer conexiones resilientes en todo el mundo. Desde esta perspectiva, el proceso de continua modernización y globalización del mundo humano es una historia de desarrollo logístico que abarca miles de años. Este libro es una mirada interesante a la historia de la logística global, escrito por Toshiaki Temaki, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Sanyo de Kioto en Japón. Este libro nos proporciona una perspectiva para comprender la historia de la sociedad humana. La logística refleja más que solo el nivel de transporte o la prosperidad comercial de una determinada región. La logística siempre ha sido un reflejo directo de la fuerza integral de un país y el espíritu emprendedor de una nación. Desde la antigüedad hasta el presente, varias fuerzas han tenido altibajos, y su aparición y declive pueden explicarse desde la perspectiva de la logística. Pueblos dinámicos como los fenicios y los romanos surgieron en el Mediterráneo, pero declinaron en los tiempos modernos. La Liga Hanseática, que derrotó a los arrogantes piratas vikingos, también desapareció. La antigua China alguna vez estableció un orden económico en el este de Asia. ¿Por qué colapsó gradualmente desde la dinastía Ming? ¿Por qué los invictos Países Bajos se convirtieron en el primer país hegemónico del mundo? ¿Por qué cree el autor que la clave para que Gran Bretaña se convierta en un imperio en el que el sol nunca se pone no es la revolución industrial, sino una ley? A continuación, utilizamos la llave de la logística para abrir la puerta a la historia de la civilización humana y tratar de reorganizar el proceso de los altibajos del poder político humano y la transferencia de poder. En la primera parte, revisamos el orden antiguo formado por la logística y cómo la logística ejerció influencia en el este de Asia, Medio Oriente, el Mediterráneo y el norte de Europa. En la segunda parte comenzamos con la desintegración del antiguo orden y observamos cómo se formó el nuevo orden bajo la influencia de la logística. ¿Qué iluminación nos aporta esto hoy? Primera parte. Primero, retrocedamos a la región mediterránea hace más de 3000 años. Cuando se habla del antiguo Mediterráneo, a menudo se menciona una nación, los fenicios. Fenicia es un topónimo situado en la costa este del antiguo Mediterráneo, aproximadamente equivalente al actual Líbano y Siria. Los fenicios eran buenos navegando y haciendo negocios. Con base en la costa sur del Mediterráneo oriental, sus huellas se extendieron por toda la costa mediterránea. En su apogeo, los fenicios cruzaron el Mar Rojo y llegaron al Océano Índico. La gente suele decir que los fenicios eran una nación que sabía hacer negocios. Si se mira de cerca, el control de la logística mediterránea fue el factor clave en el desarrollo empresarial y el eventual ascenso de los fenicios. Para que un negocio se desarrolle, en primer lugar, necesita buenos productos y, en segundo lugar, debe entregar los bienes. Los fenicios inicialmente confiaron en un tipo de madera llamada cedro del Líbano, el abeto del abeto. Esta madera es popular en la región mediterránea. En el siglo X a.C., había un país que necesitaba una gran cantidad de madera de alta calidad para construir un templo, y los fenicios se convirtieron en sus proveedores. La construcción del templo duró 20 años, durante los cuales los fenicios necesitaban un suministro continuo de madera, lo que planteaba grandes exigencias logísticas. Los fenicios tenían contramedidas. El cedro libanés era muy especial, era un producto muy apreciado y el propio cedro libanés era una materia prima para la construcción naval. Por lo tanto, los fenicios rápidamente establecieron una enorme flota logística y abrieron una red comercial que otros pueblos no podían igualar. Además, como este equipo navegaba en lujosos barcos de cedro libanés, además de las mercancías ordinarias, los fenicios también se encargaron de transportar bienes de prestigio. Los nobles de la costa mediterránea estaban felices de transferir las coronas que simbolizaban la autoridad. Cetros y otros objetos fueron confiados a contratistas logísticos fenicios. Además, los fenicios no solo transportaban mercancías, sino que también exportaban tecnología a través del sistema logístico. Tomemos el ejemplo de la construcción del templo A. Compraron madera a los fenicios. ¿Cómo preservar esta madera, cómo usarla y qué decoraciones combinar? Todo requiere más servicios de los fenicios. Esto profundizó los vínculos entre los fenicios y los pueblos de la costa mediterránea. Como resultado, los fenicios ascendieron rápidamente y monopolizaron la logística del Mediterráneo. A partir del siglo XII a.C., las ciudades coloniales fenicias se extendieron alrededor del campamento base fenicio en la costa oriental del Mediterráneo, hasta el norte de África en la costa sur del Mediterráneo y luego hasta España en el noroeste. Estas ciudades sirvieron de tránsito comercial.
estaciones y centros de distribución de productos básicos, apoyó el funcionamiento estable de la red logística en el área del Mediterráneo y estableció el estatus comercial de Fenichen. Muchas potencias políticas poderosas surgieron en el antiguo Mediterráneo, pero los fenicios siempre confiaron en la industria logística para prosperar. Por ejemplo, los fenicios una vez establecieron una ciudad llamada Tiro, que tenía relaciones comerciales con el país A. Posteriormente, Tiro fue anexada por Asiria, pero debido a que los fenicios se extendieron por todo el Mediterráneo, la ciudad milagrosamente volvió a ser independiente y volvió a ser independiente. De nuevo con la logística marítima. Después de eso, el reino neobabilónico y el imperio persa aparecieron uno tras otro y finalmente cayeron. Sin embargo, los fenicios se levantaron una y otra vez e incluso establecieron un poderoso poder político, Cartago, que una vez amenazó a los romanos. Cartago se construyó en lo que hoy es Túnez, en el norte de África, y fue fundada en el siglo IX a.C. Después de cientos de años de desarrollo, se convirtió en un centro comercial en la región del Mediterráneo occidental. Aunque Cartago fue destruida más tarde por los romanos, dejó un profundo impacto en la historia. La antigua Roma logró la unificación política en la región mediterránea y estableció el Imperio Romano. Sin embargo, el funcionamiento efectivo de este imperio dependía del maduro y denso sistema logístico dejado por los fenicios. Roma necesitaba transportar esclavos y cereales de todo el Mediterráneo, lo cual era inseparable de la logística. La expansión militar de Roma también era inseparable de las rutas y fortalezas desarrolladas por los fenicios. En otras palabras, la red logística fenicia era como la sangre y los meridianos del Imperio Romano. De hecho, no solo los romanos, sino también los comerciantes árabes de la Edad Media, los comerciantes venecianos del período moderno temprano, los comerciantes holandeses posteriores y los comerciantes británicos disfrutaron de los antiguos dividendos dejados por los fenicios. Además, hubo un subproducto de la creación logística fenicia. La logística, el transporte y la entrega de productos son inseparables de la comunicación por texto. Para garantizar la circulación de mercancías y mejorar la eficiencia logística, los fenicios también mejoraron el alfabeto. El alfabeto europeo del pasado aún conserva características jeroglíficas y es complejo de escribir. Después de ser mejorado por los fenicios, el alfabeto tiene el prototipo del alfabeto europeo moderno que vemos hoy. Cuando veamos letras como el inglés y el francés, no olvidemos que la industria logística fenicia fue la fuerza clave en la innovación de este conjunto de letras. Después de hablar del oeste de Yurache, dirigimos nuestra perspectiva al este de Asia. La razón por la que la antigua China tuvo una fuerte influencia en el este de Asia también era inseparable de la logística. Llegado a este punto, mucha gente se remontará a una serie de medidas tomadas por Qin Shi Huang después de unificar el país, como unificar pesos, medidas y monedas, coches en la misma vía, libros sobre el mismo texto, etc. Aunque la dinastía Qin no fomentó el desarrollo del comercio y el comercio, estas medidas completaron las acciones preparatorias para el surgimiento de una economía nacional unificada y eliminaron obstáculos para el desarrollo posterior de la industria logística de la antigua China. Todos estamos familiarizados con estos contenidos, por lo que no entraremos en detalles aquí. El autor también enfatiza un dato del libro, que son las medidas como el monopolio de la sal y el hierro, la igualación de las exportaciones y la igualación implementadas durante el periodo del emperador Wu de la dinastía Han. Estas medidas tuvieron un impacto igualmente de largo alcance. Veámoslos uno por uno. La sal y el hierro eran los recursos más importantes en la antigua China. La sal está relacionada con la comida, pero a excepción de las zonas costeras, solo se produce en unas pocas zonas del interior, como Shanxi y Sichuan. Antes del emperador Wu de la dinastía Han, a menudo estaba monopolizada por los fabricantes y vendedores de sal locales. El hierro no es solo una materia prima para la producción de herramientas agrícolas, sino también un recurso fundamental para la fabricación de armas. Antes del emperador Wu de la dinastía Han, los profesionales de la industria de fundición de hierro eran extremadamente ricos. Entonces, el emperador Wu de la dinastía Han tomó dos medidas. Primero, transfirió los asuntos de la sal y el hierro a la gestión financiera del Estado, y luego introdujo un sistema de monopolio de la sal y el hierro, lo que significó que los individuos privados ya no podían monopolizar recursos estratégicos como sal y hierro. Además, hay igualación e igualación. El emperador Wu de la dinastía Han estableció funcionarios igualadores en áreas locales, igualando y transportando. Como sugiere el nombre, estos funcionarios son responsables de comprar artículos y transportarlos al gobierno central para promover el flujo de bienes, mientras que la igualación se refiere al precio de un determinado producto. Cuando los precios bajan, el perdedor promedio comprará en grandes cantidades para subir los precios y proteger los intereses de los comerciantes. Cuando los precios suben, venderán nuevamente para suprimir los precios y proteger el intereses de los compradores, esto es nivelación. De hecho, estas medidas no tenían como objetivo desarrollar el comercio, sino porque el emperador Wu de la dinastía Han lanzó operaciones militares en todas partes, lo que llevó al vacío del tesoro nacional, por lo que era necesario reponer las finanzas nacionales. Sin embargo, el efecto objetivo de estas medidas es que los bienes ya no están controlados por comerciantes específicos, sino que pueden satisfacer las necesidades de la gente común a un costo menor. Verá, Qin Shi Huang creó un mercado unificado,
El emperador Wu de la dinastía Han tomó medidas enérgicas contra los privilegios de los comerciantes ricos y gradualmente se formó una sociedad en la que la mayoría de los comerciantes participaban en la logística. Cuando lamentamos la prosperidad del comercio durante la dinastía Song y su conversión en el centro de la red comercial mundial, no debemos olvidar la preparación del camino y la acumulación de fuerza durante las dinastías Qin y Han. Hablaba del antiguo mundo mediterráneo y del este de Asia. Entre ambos lugares, había un grupo de personas que se decía que eran las mejores en hacer negocios en el mundo antiguo, eran comerciantes musulmanes. En el pasado se decía que los antiguos comerciantes musulmanes eran buenos para hacer negocios. Mucha gente atribuyó esto al hecho de que los musulmanes tienen una tradición de hacer negocios. Incluso el profeta Mahoma era un gran hombre de negocios. Pero, objetivamente hablando, en realidad son las ventajas logísticas las que hacen que tengan éxito. Los musulmanes están ampliamente distribuidos, además de Asia Occidental, África del Norte y África Oriental. Desde el siglo XIII se han establecido muchos regímenes islámicos en el sur y el sudeste asiático. Si lo miras en un mapa, encontrarás que estas áreas rodean el Océano Índico. Debido a que tienen creencias e idiomas similares, el costo de la comunicación y el comercio es muy bajo, llenando el vasto espacio logístico desde el este de Asia hasta Europa. Sirviendo como intermediarios. Gana la diferencia. Sin embargo, en comparación con el Mediterráneo, donde estaban ubicados los fenicios, el Océano Índico era más grande y más peligroso. Si los comerciantes querían desarrollar una logística estable en el Océano Índico, necesitaban barcos adecuados para la navegación oceánica. Los comerciantes musulmanes suelen utilizar daos, que pueden utilizarse para el comercio de corta distancia a lo largo de la costa y para trabajos logísticos de alto riesgo a través del océano. Transportados en daos, bienes ricos como especias, medicinas, metales preciosos, marfil, ganado, armas, productos de vidrio, etc. se intercambiaban rápidamente por Asia, Europa y África. Impulsadas por los comerciantes musulmanes, muchas ciudades comerciales surgieron en las zonas costeras del continente euroasiático para mantener el funcionamiento de la red logística. Por ejemplo, Bagdad en Asia Occidental ha servido como capital de múltiples regímenes islámicos. Debido a que está situada en la intersección de Europa, Asia y África, durante unos 200 años, desde mediados del siglo XIX hasta el siglo X, fue considerada una fuente de riqueza. También está Delhi en el sur de Asia, que ha sido durante mucho tiempo el centro político del sur de Asia y también es el motor del comercio local. El Cairo, en el norte de África, también estaba bajo control musulmán y se utilizó plenamente su función como bastión logístico. En el este del mundo, China también estaba haciendo esfuerzos para promover las actividades comerciales al mismo tiempo. Hangzhou, Guangzhou, Guangzhou y otros lugares de China comenzaron a desarrollarse en la dinastía Tang. Durante las dinastías Song y Yuan, se habían convertido en lugares clave. Nodos en el extremo oriental de la red logística Asia-Europa. Además, los comerciantes musulmanes no solo se centraron en la circulación marítima, sino que también conectaron rutas logísticas terrestres. El autor mencionó que los textiles de algodón de la India pueden transportarse por mar a centros de distribución de productos básicos como el Cairo y Libia, y luego cambiarse a rutas terrestres. Equipos de camellos a través del desierto del Sáhara transportarán estos productos a Senegambie en África Occidental. De esta forma, se extiende una gran red logística desde China y Japón hasta la costa occidental del Mediterráneo, y a través de la red logística se conectan los mundos asiático y europeo. Durante la Edad Media, la dinastía islámica fue poderosa durante mucho tiempo y la red logística era el secreto. Sin embargo, el autor también nos recuerda que el establecimiento de la antigua red logística mundial euroasiática y africana no fue exclusivo de los comerciantes musulmanes, también hubo comerciantes confucianos chinos, comerciantes hindúes que emigraron al sudeste asiático y creyentes judíos y zoroástricos activos en el sur de Asia, el esfuerzo conjunto de los empresarios. No solo en el Océano Índico, sino también en el norte de Europa, un grupo de personas creó una pequeña red logística, en la que participan los vikingos. El autor dice que el significado original de la palabra vikingo es asaltantes o piratas. La herramienta que utilizan para desarrollar rutas logísticas es el barco largo con cabeza de dragón, como su nombre indica, es un barco con una proa curvada como un dragón y un cuerpo principal esbelto. Este tipo de barco tiene un calado relativamente poco profundo y es muy rápido. Pero los vikingos se dedicaban al saqueo, el verdadero fundador de la red logística en la región nórdica en la Edad Media fue la Liga Hanseática. Hanseática originalmente significa caravana en alemán. El autor cree que la Liga Hanseática debe entenderse como alianza comercial urbana. Como máximo, puede haber unas 200 ciudades unidas. Una de las razones por las que se estableció la Liga Hanseática fue para resistir a grupos como los vikingos que interrumpieron el comercio. Los vikingos tenían barcos largos con cabezas de dragón y eran rápidos. La Liga Hanseática utilizaba una herramienta logística llamada barco gallo. En comparación con el barco largo con cabeza de dragón, este tipo de barco no solo es más fuerte y más alto, sino que también tiene plataformas en forma de almenas en la proa y la popa para el combate. Este es obviamente el enemigo del Dragon Head Longship. Los vikingos tenían una debilidad fatal, es decir, vivían del saqueo y carecían de bienes, y poco a poco fueron decayendo bajo la competencia comercial y los ataques militares de la Liga Hanseática.
Sin embargo, la red logística de la Liga Hanseática también tuvo problemas graves. El barco Kirk tiene una gran capacidad de combate, pero es un poco voluminoso y el barco tiene un fondo plano y no puede adaptarse a áreas marítimas con condiciones actuales complejas, por lo que la cobertura de la red logística es relativamente pequeña. Quizás ya haya descubierto que existen dos elementos distintos en el establecimiento de una red logística en el mundo tradicional: el primero es un transporte confiable y el segundo es una base comercial próspera. Todas las principales redes logísticas mencionadas anteriormente cumplen estas condiciones. En este caso, ¿por qué las redes logísticas que dominan el mundo en los tiempos modernos provienen de los Países Bajos, el Reino Unido y otras estrellas en ascenso? La segunda parte. Empecemos por el este de Asia. ¿Por qué se ha reducido la red logística en el este de Asia en los tiempos modernos? Como se mencionó anteriormente, políticas como los pesos y medidas de la moneda unificada durante el periodo de Qin Shi Huang y la política de igualación y equiparación durante la era de la dinastía Han eliminaron obstáculos para el desarrollo de la logística en la antigua China. Durante las dinastías Tang y Song, la red logística del este de Asia se conectó con la red logística del Océano Índico, logrando una prosperidad sin precedentes. Se han desenterrado muchas monedas de cobre chinas en la India y una gran cantidad de monedas de cobre chinas circulan en Japón y el sudeste asiático, lo que demuestra el grado de prosperidad. Desafortunadamente, después de mediados de la dinastía Ming, la corte imperial reforzó sus actividades en el extranjero y el desarrollo de la industria naviera de China se estancó o incluso retrocedió, y se perdió su posición dominante en el sistema logístico mundial. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. El autor nos recuerda que hay otro factor por el cual la antigua China alguna vez ocupó una posición central en la red logística de Asia Oriental, que es el famoso comercio tributario. Cuando se trata de tributo, a menudo especificamos que durante la dinastía Ming, los regímenes circundantes pagaban tributo a productos especiales, y la dinastía Ming devolvía más favores económicos. De hecho, esta forma de comercio ya comenzó en la dinastía Tang. Algunas personas dicen que el comercio tributario consiste en intercambiar favores económicos a cambio de la rendición de los regímenes circundantes, es decir, gastar dinero para comprar pureza. En cualquier caso, objetivamente enriquecerá y densará la red logística en el este de Asia. Sin embargo, el requisito previo para el comercio tributario era que regímenes como las dinastías Tang y Ming fueran lo suficientemente ricos e incluso tuvieran un poder económico abrumador sobre los países vecinos. Todo esto cambió a mediados y finales de la dinastía Ming. La dinastía Ming implementó la reforma de la Ley Wang Wip, que convirtió todos los impuestos y corbés en plata, y la gente tuvo que pagar impuestos en plata. La demanda de plata está en su punto más alto. Sin embargo, las minas de plata de China son limitadas, por lo que se necesita aportación externa, lo que conduce a una crisis de la plata. La dinastía Ming carecía de dinero, por lo que el comercio de tributos original ya no podía persistir y la red logística disminuyó en consecuencia. Hay una crisis más aterradora detrás del declive de las redes logísticas. Gran parte de la plata de la dinastía Ming procedía de América, y esta plata era transportada por comerciantes españoles y portugueses. Trajeron plata de América o Europa a China y luego transportaron seda y porcelana desde China. El problema es que la plata no es un bien común y corriente, es la moneda utilizada por los gobiernos Ming y Qing y está relacionada con las finanzas nacionales. Sin embargo, la logística y el transporte de divisas están en realidad en manos de extranjeros. Quizás, a partir de la pérdida del dominio logístico, el declive final de las dinastías Ming y Qing fuera inevitable. Durante las dinastías Ming y Qing, China perdió su posición dominante en logística. ¿Qué pasa con la situación de los comerciantes musulmanes que viajan hacia el este y el oeste, los comerciantes italianos activos en el Mediterráneo y la Liga Hanseática que domina el norte de Europa? Todos estos antiguos controladores de la red logística han desaparecido del escenario de la historia y han sido sustituidos por empresarios de Europa Occidental. Los portugueses se apoderaron de la red logística en el Océano Índico, porque los portugueses se dieron cuenta claramente de que la principal prioridad de la logística y el transporte marítimo era la seguridad, por lo que Portugal utilizó su poder militar nacional para monopolizar las rutas marítimas y garantizar que los comerciantes buscaran riqueza. La red logística en el norte de Europa estuvo ocupada por los holandeses porque tenían mejor tecnología de navegación. Como se mencionó anteriormente, los barcos de la Liga Hanseática del norte de Europa no pudieron adaptarse al cambiante entorno acuático. Originalmente había un estrecho que conectaba el mar Báltico, cerca de Finlandia y Polonia, con el mar del Norte, cerca de Noruega y los Países Bajos. Sin embargo, la corriente en este estrecho es muy rápida, por lo que la flota de la Liga Hanseática debe desembarcar primero en la costa alemana, viajar por tierra durante un tiempo y luego cargar en el mar para evitar el peligroso estrecho. Se puede imaginar que esto reducirá inevitablemente la eficiencia logística. Más tarde, los holandeses dominaron una mejor tecnología de navegación y se volvieron más valientes impulsados por las ganancias. Utilizaron una especie de barco mercante llamado barco, la parte principal de este barco era casi cuadrada para poder transportar más carga. También renunciaron a armas y equipos para reducir la masa del casco y aumentar la velocidad de navegación, por lo que se convirtieron en los señores supremos del mar. Pero tenemos que ver que las oportunidades y los riesgos coexisten.
Los holandeses inevitablemente tendrán preocupaciones cuando abandonen sus armas para mejorar la eficiencia logística. Hablaremos de esto más adelante. Echemos un vistazo a la situación de la red logística mediterránea en el sur de Europa. Si nos remontamos al siglo XV, se podría pensar que Italia es el lugar más prometedor del mundo. En la Edad Media, los comerciantes italianos disfrutaron de su éxito importando especias del sudeste asiático y revendiéndolas a otros países europeos a precios elevados. A lo largo de cientos de años, acumularon enormes riquezas. Incluso los primeros bancos del mundo aparecieron localmente. Muchos empresarios y banqueros ricos brindaron apoyo financiero, excelentes artistas, por lo que el Renacimiento nació por primera vez en Italia. Esto no tiene comparación en ningún otro lugar de Europa. Entonces, ¿por qué Italia no se convirtió en un cochero marítimo para controlar la logística global como los Países Bajos, ni estalló la revolución industrial y lideró el desarrollo mundial como el Reino Unido? Para este problema, la explicación anterior suele ser que el Imperio Otomano cortó las rutas comerciales, lo que resultó en una reducción en el flujo de mercancías y, como resultado, el desarrollo del Mediterráneo disminuyó. De hecho, la influencia del Imperio Otomano en el Mediterráneo no fue tan grande. El Imperio Otomano bloqueó las rutas comerciales terrestres y el precio de las especias aumentó. Pero las especias son un producto de lujo que satisface principalmente las necesidades de los nobles. Así como la gente seguirá comprando obras de arte cuando el precio se duplique en una subasta, los nobles seguirán comprando especias cuando sus precios aumenten. Los empresarios italianos pueden ganar más dinero. El autor cree que la verdadera razón del declive de la logística en el Mediterráneo es que Italia no pudo realizar la navegación oceánica, lo que permitió a los Países Bajos y Gran Bretaña en Europa Occidental aprovechar el vacío legal y establecer nuevas redes comerciales. Como se mencionó anteriormente, para establecer una red logística a gran escala, necesitamos barcos aptos para viajes oceánicos. La industria de construcción naval original era inseparable de la madera. En otras palabras, en los tiempos modernos, el hecho de que una región sea rica en recursos forestales determina su potencial de desarrollo económico. El clima de la región mediterránea es muy especial. Los círculos académicos lo llaman clima mediterráneo. Es cálido y sin lluvia en verano y fresco y húmedo en invierno. Es adecuado para el cultivo de uvas, olivos y cítricos, pero no favorece el crecimiento de árboles altos. Los recursos forestales no son comparables a los de Europa Occidental y del norte de Europa. Además, la región mediterránea ha tenido una próspera actividad comercial desde la época de los fenicios. Para construir barcos se talaban todos los árboles que se podían talar. Esto llevó al hecho de que en los tiempos modernos los comerciantes italianos tenían que importar barcos si querían navegar lejos. Europa Occidental y Septentrional, que tenían una población relativamente escasa pero ricos recursos forestales, aprovecharon la situación y surgieron muchas ciudades portuarias, una tras otra. Además de los barcos, los viajes marítimos también deben resolver el problema de la energía. En los primeros tiempos se necesitaba carbón para impulsar los barcos. En Italia no había muchos recursos de carbón, pero no los apreciaban y los vendían a Dinamarca y otros países. Lugares. Los barcos italianos son impulsados por fuerza humana porque existe una antigua tradición en el Mediterráneo de que el remo lo realizan esclavos, como ha sido el caso desde las antiguas Grecia y Roma. Pero en los tiempos modernos es imposible tener tanta mano de obra gratuita para conducir. Además, un viaje por mar no es de ninguna manera solo un grupo de personas blandiendo los remos. En ese momento los empresarios italianos que carecían de energía quedaron estupefactos. Los países de Europa Occidental ricos en recursos están una vez más a la cabeza. Con el severo declive de la industria naviera italiana, los barcos de Gran Bretaña, Holanda y otros países han erosionado gradualmente la participación de mercado de los italianos. Ahora que se ha explicado claramente el declive del Mediterráneo, pasemos a ver, además de las razones mencionadas anteriormente, por qué subieron los dos pequeños países de Europa Occidental, los Países Bajos y el Reino Unido. Los primeros en sustituir a los comerciantes italianos en el Mediterráneo fueron los comerciantes holandeses. La región mediterránea tiene una gran población y pocos recursos. No solo faltan materiales para la navegación marítima, sino que también son escasos los recursos de cereales para la subsistencia. Los holandeses, con sus excelentes habilidades de navegación y su espíritu aventurero, hicieron el trabajo diligentemente. Transfirieron grano y madera desde la costa del mar Báltico, lo que hoy es Polonia y otros lugares, al Mediterráneo y los vendieron a países europeos, ganando mucho dinero. Otros países inevitablemente se sentirán celosos después de ver esto. Hay que recordar que los holandeses utilizaban barcos, que eran rápidos y de gran capacidad, con la desventaja de que no tenían equipo armado. Para esos países celosos, los Países Bajos solo están esperando que les roben. Además del robo, la estrategia implementada por la mayoría de los países es el proteccionismo, es decir, los bienes nacionales se transportan en sus propios barcos y los barcos holandeses se utilizan lo menos posible. Muchos países se han detenido ahí. Ese proteccionismo equivale a una exclusión ciega. Debes saber que la Marina Mercante holandesa controla la red logística en Europa e incluso en el mundo. Si realmente quieres derrotar a los holandeses, debes competir por su participación de mercado a escala global.
Los británicos lo vieron claramente y desarrollaron activamente barcos más eficientes en un esfuerzo por dividir el control logístico de los holandeses en la competencia del mercado internacional. Al final, fue Gran Bretaña la que reemplazó a los Países Bajos. Una explicación común para esto en el pasado era que Gran Bretaña dependía de su fuerte marina para asegurar su red logística, pero construir una marina fuerte fue algo que solo sucedió después de que Gran Bretaña tuvo dinero. El autor cree que el ascenso inicial de Gran Bretaña se benefició de una política clave, que fue la Ley de Navegación, que se promulgó muchas veces a partir de 1651. Tenga en cuenta que la expresión utilizada aquí es formulaciones múltiples. En otras palabras, el Reino Unido ha confirmado y fortalecido repetidamente y mejorado el importante estatus de la Ley de Navegación. Por ejemplo, desde el principio, la Ley de Navegación estipuló que, además de las exportaciones, el Reino Unido también debía utilizar barcos británicos o barcos del país importador al importar. Pensamos que sería fácil estipular que los barcos para la exportación fueran nacionales, porque la mayoría de los responsables de las exportaciones son empresarios nacionales y el gobierno puede controlarlo fácilmente. Sin embargo, los británicos insistieron en que los barcos importados también debían ser utilizar barcos nacionales o del lugar de importación, lo que dejaba claro que a los Países Bajos no se les permitiría hacerlo. La gente actúa como intermediario para ganarse la diferencia de precio. Esto es muy arriesgado. Los empresarios holandeses son muy ricos. Si no cooperan, es muy probable que toda la carga no se envíe al Reino Unido y la pérdida será el propio Reino Unido. Pero Gran Bretaña persistió. Lo que debemos señalar es que este incidente refleja un factor clave en la inevitable sustitución de los Países Bajos por el Reino Unido. Es decir, la política de navegación británica la coordina el Estado, con una visión a largo plazo, y los empresarios pueden actuar de forma más uniforme. Sin embargo, los Países Bajos no tienen un gobierno fuerte, los empresarios ricos son independientes unos de otros, el único objetivo es la búsqueda de intereses privados y todo el país está en caos. Si las cosas siguen así, los holandeses inevitablemente no serán rival para los británicos. Además, el Reino Unido es más rico en recursos forestales y de carbón que los Países Bajos, ambos puntos a favor. A medida que aumentaron sus ingresos, los británicos comenzaron a desarrollar su armada, utilizaron la fuerza para proteger su red logística y atacaron sin piedad a los buques mercantes holandeses. Adam Smith, el fundador de la economía británica, dijo una vez, la ley de navegación es la política más sabia adoptada por el gobierno británico en todas las generaciones. Cuando se habla de la fuerza de Gran Bretaña en los tiempos modernos, mucha gente enfatizará que fue la revolución industrial la que convirtió a Gran Bretaña en la fábrica mundial de primera generación, creando así su condición de imperio en el que el sol nunca se pone. Sin embargo, el autor mencionó que desde la perspectiva de la balanza comercial, la venta de productos industriales no reportó muchas ganancias al Reino Unido. El autor mencionó en otro libro histórico, La historia del mundo que quiero contarte de todos modos, que el Reino Unido de 1710 a 1900 estuvo básicamente en estado de déficit. Y esta situación se volvió cada vez más grave. En 1900, el volumen comercial de Gran Bretaña se acercaba incluso a los 200 millones de libras negativas, lo que suponía una pérdida total de dinero. Lo que realmente hace ganar dinero al Reino Unido es la industria logística a escala global. Desde que los británicos promulgaron la Ley de Navegación en el siglo XVII, en el siglo XVIII básicamente habían controlado la logística entre el país y sus socios comerciales. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, Gran Bretaña controló aún más la logística mundial y se convirtió en el primer país verdaderamente hegemónico del mundo. Ahora, repasemos el contenido principal de este libro. El desarrollo de la sociedad humana es inseparable de los intercambios mutuos entre civilizaciones, y los intercambios comerciales que dependen de la logística son la forma de intercambio más resistente. A través de casos como el de los fenicios, la China Minichín y la Liga Hanseática, hemos visto que la logística no se trata solo de cuánto dinero se gana, sino que también afecta profundamente el ascenso y la caída de una civilización. A partir de la historia de la prosperidad económica de Gran Bretaña en los tiempos modernos, podemos resumir su exitosa experiencia. En primer lugar, debe tener una industria de construcción naval desarrollada. En segundo lugar, debe tener abundantes necesidades comerciales para crear una serie de bastiones comerciales y, finalmente, debe tener una red logística que controla firmemente. Posteriormente, el ascenso de los Estados Unidos para sustituir el transporte marítimo británico confirmó aún más esta experiencia. Los Estados Unidos comenzaron a desarrollar la industria de la construcción naval ya en el periodo colonial. Después de la fundación del país, adoptaron una política neutral para incubar y desarrollar su propio comercio y finanzas. Cuando los Estados Unidos acumularon fuerza, comenzaron a construir su propia esfera de influencia marítima, despachando flotas a diversas partes del mundo y controlando el sistema logístico global. Finalmente, intentemos pensar en una pregunta: ¿cuál es el significado de logística? Si una persona hace negocios vendiendo cosas para obtener ganancias, a medida que aumentan el costo de fabricación y las ventas, será difícil mantener la ventaja durante mucho tiempo. Sin embargo, si construimos una red mediante la construcción de una plataforma, limpiando varios canales e integrando diversos recursos, los talentos y recursos se pueden utilizar más plenamente, y todas las partes que participan en la cooperación en la red también pueden compartir conveniencia y prosperidad.
Debo decir que esta es una forma más benigna de ganarse la vida. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.